La agenda para nuestro webinar es la siguiente. Primero veremos la importancia de la planeación estratégica, después abordaremos la administración de portafolios como una visión empresarial. El tercer punto es el proceso de gestión del portafolio de proyectos y finalmente veremos una demo. Los panelistas del webinar somos Carlos Serrano y una servidora, Berenice Cabrera. Usualmente visualizamos los proyectos como entidades independientes, pero lo cierto es que rara vez los administramos de manera aislada. En cualquier empresa, los proyectos siempre están conectados entre sí, ya sea por presupuesto, por recursos o por la línea de tiempo en la que estos suceden. De lo que trata la gestión del portafolio es que gestionemos y prioricemos la combinación de proyectos para garantizar el éxito en todos ellos. Pero, ¿cómo saber si estamos tomando buenas decisiones? ¿Qué proyectos deberíamos estar priorizando en un momento determinado? ¿Cómo podemos enfocar nuestros recursos de manera eficiente? Estas son algunas de las preguntas que vamos a contestar con este webinar y para iniciar debemos de entender la planeación estratégica. Entonces, comencemos con definirla. La planeación estratégica es una herramienta de gestión que permite establecer el camino que deben recorrer las organizaciones para alcanzar las metas previstas. En este sentido, es una herramienta fundamental para la toma de decisiones. Su principal objetivo es dar una visión real a todos los miembros de la empresa de la situación por la que pasa la organización, con el fin de que todos tengan la misma información y con ello trabajen en armonía y surjan propuestas de valor, haciendo que las metas a futuro se cumplan. Cuando hablamos de planeación estratégica, tener claras las metas es lo más importante, porque ellas son el reflejo de lo que aspiramos y el lugar al que queremos llegar, a futuro. Es por esto que cuando hablamos de objetivos estratégicos, estamos hablando de un aspecto clave para cualquier proceso de planeación estratégica. Los objetivos estratégicos se definen con tres propósitos en mente. El primero es materializar la estrategia, es decir, establecer objetivos concretos, ya que esto permite a todo el equipo ponerse de acuerdo sobre qué es exactamente lo que la organización debe lograr. Segundo punto es establecer metas y evaluar el cumplimiento. Los objetivos estratégicos deben servir como guía cuando la gerencia formula las metas a nivel táctico y operacional. Finalmente, debemos de crear alineación organizacional. Una buena definición de objetivos estratégicos debe ayudar a que los empleados no trabajen con objetivos que entren en conflicto. Ahora bien, algo importante a considerar con los objetivos es que estos deben de ser SMART. SMART es la regla que nos permitirá plantear nuestros objetivos correctamente y de esta forma poder llegar a cumplirlos exitosamente. La primera letra corresponde a específico. Los objetivos deben de ser lo más concretos posibles. Lo más importante es contestar las preguntas: ¿qué es exactamente lo que quiero lograr? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y con quién? La segunda letra corresponde a la palabra medibles. Es importante señalar características cuantitativas y cualitativas que nos ayuden a calcular el rendimiento de nuestros objetivos. La tercera letra corresponde a la palabra accionable. El objetivo debe de representar un disparador que provoca una acción para que pongamos manos a la obra. Esto enaltece un compromiso tan fuerte que todos los implicados generan el esfuerzo necesario para cumplir el desafío. La cuarta letra corresponde a realista. Los objetivos deben estar dentro de tus posibilidades y además dejarte un beneficio. Y finalmente la última letra es acotados a un tiempo. Si un objetivo no tiene una fecha límite para lograrlo, se puede alargar eternamente. En conclusión, a la hora de plantear objetivos debes incorporarlos a la planeación real de tu negocio, desarrollándolos en base a la misión y visión de la organización. Ahora pasemos a la administración de portafolios como una visión empresarial. ¿Qué es la gestión de portafolios de proyectos? La gestión de portafolio de proyectos es una disciplina de liderazgo que impulsa la ejecución estratégica y maximiza la entrega de valor empresarial mediante la selección, la optimización y la supervisión de las inversiones del proyecto, para que éstas se alineen con los objetivos y las estrategias empresariales.
Con muchos proyectos en curso que entran, los recursos en diferentes necesitan gestionarse de una manera adecuada y lo que nos va a permitir tener esta gestión es esta administración de portafolios. Además, la gestión de portafolios nos va a facilitar la comunicación del equipo y nos va a garantizar que los stakeholders estén en la misma página. ¿Cuál sería la diferencia entre gestionar un proyecto y un portafolio? A pesar de que ambas actividades están alineadas y orientadas por la estrategia de la organización, cada una contribuye de manera diferente a las consecuencias de los objetivos. Por un lado, el portafolio, que es un conjunto de proyectos, está orientado al cumplimiento de un objetivo estratégico, pero su gestión tiene como objetivo autorizar, dirigir, controlar, identificar y establecer las prioridades de proyecto. Mientras que del lado de los proyectos son el puente entre la estrategia y la operación y su gestión está enfocada en asignar los recursos, controlar los costos y los plazos, con la intención de que el proyecto se concluya exitosamente. Ahora, ¿qué objetivos se pretenden cumplir con la gestión de portafolios? Vamos a hablar de 3 objetivos, que es maximizar los beneficios de una empresa, analizar los proyectos con la mayor precisión posible para evaluar su importancia, agrupar y secuenciar los proyectos de manera que se garantice un uso óptimo de los recursos existentes. Así como la gestión de portafolios tiene una serie de objetivos, también nos va a generar los siguientes beneficios. Vamos a poder tener mayor éxito en la entrega de proyectos, vamos a poder mejorar la toma de decisiones y la capacidad de priorizar proyectos de alto valor, nos va a permitir reducir los gastos excesivos y finalmente vamos a poder aumentar la capacidad de adopción al cambio. Ahora les voy a hacer una pregunta. En pantalla va a aparecer una ventanita para que me ayuden a contestarla. La pregunta dice, ¿en tu empresa cuentan con la figura de un administrador de portafolios de proyectos o solo cuentan con project managers que gestionan sus proyectos de manera aislada? Y tenemos 3 posibles respuestas. Realizamos la gestión de proyectos de manera aislada, contamos con un administrador de portafolio de proyectos o bien el dueño de la empresa es quien ve la gestión a nivel portafolio. Vamos a dar unos segunditos para contestar. Ok, y según lo que ustedes nos ayudaron a contestar, las respuestas del 50% de ustedes realizan la gestión de proyectos de manera aislada, el 33% es el dueño quien hace la gestión y el 17% cuentan con una figura que cumple con esta función. Entonces, la recomendación que nosotros haríamos en este caso es que sí es importante que exista una figura que concentre todos los proyectos para que la toma de decisiones sea de una manera integral y asociada, perdón, a la estrategia de la organización. Ahora, no importa quién asuma este rol, lo importante es que la persona que asuma este papel cumpla las siguientes responsabilidades. Debe de establecer una metodología, debe de establecer los procesos de gestión, debe de guiar en la selección, priorización y balance del portafolio, debe dimensionar, establecer y mantener la infraestructura adecuada, también debe de revisar, reasignar, repriorizar y optimizar oportunamente, debe de identificar las incidencias y los riesgos también de manera oportuna, debe medir y controlar el valor del portafolio y finalmente debe de dar soporte a las decisiones que se tomen. La siguiente lección es para ver los procesos de gestión de portafolio. El proceso de gestión de portafolio generalmente implica un proceso de pasos. En este caso vamos a mencionar 5 pasos. El primero es crear un inventario. Crear un inventario de proyectos puede parecer una tarea ardua, pero bien vale la pena,
ya que en muchos casos puede ser la primera vez que se tenga una vista completa de los proyectos y nos va a permitir encontrar redundancias. El segundo paso es evaluar. Debemos de evaluar cada proyecto de manera individual, revisar sus hitos, el potencial de retorno de inversión y la asignación de los recursos, pero también debemos de evaluar el riesgo general del portafolio del proyecto en conjunto, comparando la probabilidad de éxito con el beneficio anticipado. El tercer paso es priorizar. Aún después de evaluar los proyectos, la mayoría de las empresas tendrán más proyectos de los que pueden realizar. El proceso de priorización que utilices debe de incluir los siguientes supuestos. El grado de ajuste estratégico entre la empresa y el portafolio, asegurarse de que la distribución de proyectos se alinean con diferentes objetivos estratégicos, la probabilidad de que el producto final genere las ganancias esperadas y finalmente una evaluación de los riesgos asociados. El cuarto paso sería revisar. Una vez que se tiene una lista de proyectos aprobados, es vital administrarlos activamente. Esto involucra estar monitoreando nuestros proyectos a intervalos frecuentes. Y por último, el paso de probar y adaptarse. No hay garantías de que encontrarás el proceso de gestión de portafolios adecuado de inmediato. Sin embargo, un buen software va a poder ayudarte con todos estos pasos de la gestión de portafolio. Entonces, vamos a hacer una segunda pregunta para que por favor me ayuden a contestarla. La pregunta dice, ¿te apoyas de algún software especializado para realizar el proceso completo para la gestión de portafolios? Y tenemos tres posibles respuestas. Sí, utilizo una herramienta especializada para la gestión. Dos, sí, mediante hojas de cálculo. O bien, no hacemos gestión. Entonces voy a dar unos segunditos para que contesten. Y bueno, en sus respuestas podemos ver que está equilibrada las respuestas de que sí utilizan. Algunos de ustedes lo hacen con un software especializado y otros mediante hojas de cálculo y el 25% no hace gestión. Nuestra recomendación en este caso sería, pues sí, utilizar un software que esté especializado en la gestión para que nos permita tener un seguimiento mucho más preciso. La realidad es que los datos que obtenemos de hojas de cálculo normalmente son estáticos y corremos el riesgo de que cuando presentamos datos estén desactualizados y estemos informando erróneamente los estatus de nuestros proyectos. Entonces, para el último punto, que es la demo, vamos a estar utilizando la herramienta Primavera P6 EPPM, que es un software para priorizar, planear y controlar portafolios de proyectos de cualquier tipo. Y cuenta con tres herramientas que nos van a ayudar a tomar decisiones. El primero es el EPS, que es la estructura de proyectos de la empresa. Su función es organizar los proyectos para que puedan analizarse en diferentes niveles. El segundo son el análisis de portafolios. Primavera P6 ofrece diferentes formas de analizar los portafolios. Las tres que vamos a conocer es Portfolio Analysis, Capacity Planning y Performance Status. Y finalmente tenemos los tableros de control, que son espacios de trabajo que están compuestos de portales que nos van a permitir analizar el desempeño de un portafolio. Entonces vamos a pasar a la demo. Para esta parte le voy a ceder la palabra a mi compañero Carlos Serrano. Muchísimas gracias, Bere. Bueno, en esta ocasión nosotros vamos a trabajar con una empresa que se llama Cinemas Estrella. Esta empresa se dedica principalmente a la construcción, adquisición y remodelación de cines. Actualmente cuenta con presencia en México, Estados Unidos, Puerto Rico y Guatemala. Y pues bueno, Cinemas Estrella lo que quiere es evaluar los tiempos, costos, recursos, ganancias, los riesgos, issues, pero no solamente quedarse a nivel proyecto, sino visualizarlo a nivel portafolio, es decir, como tener una visión empresarial y así lograr construir mejores estrategias que los lleve al cumplimiento de sus objetivos. Entonces, para esto, Cinema Estrella
ha decidido utilizar la herramienta Primavera P6 en su versión Enterprise, que es con la que vamos a trabajar en esta ocasión. Y pues, como les mencionaba, no solo para llevar el seguimiento de sus proyectos, sino apoyarse en los diferentes análisis que tiene esta solución para realizar la gestión de sus portafolios y así pues poder cumplir la mayor cantidad de proyectos en tiempo y forma y con el mayor rendimiento y ganancias posibles. Entonces, bueno, para explicar esto de mejor forma, vamos a ir a la herramienta y vamos a entrar a la interfaz web. En este caso, pues vamos a estar en la ventana de proyectos y en esta ventana de proyectos, como pueden observar, tenemos diferentes pestañas. La que nos interesa en esta ocasión es la pestaña EPS, que es justamente la pestaña referente a la Enterprise Project Structure, que es la EPS de nuestra empresa. Esta ventana de que se compone tiene dos partes. La primera es una vista de tabla, donde nos muestra las características de nuestros proyectos, y del lado derecho tenemos una vista de Gantt. Entonces, en esta vista justamente nosotros vamos a crear o a llevar a cabo el primer paso que veíamos con mi compañera Berenice en la gestión de portafolios de proyecto. Que el primer paso es justamente el crear el inventario de nuestros proyectos. Nosotros debemos de poner aquí no solo los proyectos que estamos ejecutando ahorita, sino tenemos que tener todo el inventario, es decir, los proyectos que ya pasaron, en los que estoy ejecutando en este momento y los que estoy por ejecutar. ¿Esto para qué? Pues para que de esta manera nosotros podamos tener una visión del pasado, presente y futuro de mi organización. Entonces, bueno, la EPS lo que me va a hacer y me va a servir es para estructurar de manera lógica mis proyectos. Esta estructura pues puede tomar, por ejemplo, la estructura de nuestra empresa, separada en las diferentes áreas. Por ejemplo, si yo expando aquí la estructura que tengo como ejemplo, que es de Cinemas Estrella, dijimos que tenía presencia en Puerto Rico, Estados Unidos, México y Guatemala. Y es por eso que el siguiente nivel de EPS son justamente estos niveles. Al momento de abrir el nivel maestro que es Cinemas Estrella, pues me abre también unas barras sumarizadas en mi diagrama de Gantt, que significa que los proyectos dentro de este nivel de EPS se van a estar llevando a cabo en este periodo. Si yo abro Puerto Rico, por ejemplo, ya me aparece la ciudad donde yo voy a estar trabajando, donde está mi proyecto. Y por último, tengo el nivel del tipo de proyecto, que dijimos que de tipo de proyecto vamos a tener apertura, adquisiciones y remodelaciones. Si yo abro apertura, aquí ya es donde justamente existe mi proyecto. Como pueden observar al momento de abrir este nivel, de la misma manera en el diagrama de Gantt ya me muestra una barra representativa a este proyecto. Si yo abro toda mi EPS, mi estructura de proyectos de la empresa, lo que va a pasar es que me va a mostrar cada una de las barras representativas de todo el inventario de proyectos que tengo en mi empresa y ordenados de manera lógica. ¿Para qué? Pues para que yo los pueda encontrar de mejor manera y de una manera más rápida. En el diagrama de Gantt, como podemos observar, también tenemos en este proyecto que es Cinema Marina algo diferente. ¿Qué es lo diferente? Pues que tenemos una parte en azul. Esta parte azul significa como lo hemos observado en webinars anteriores, que es el avance de mi proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que el proyecto ya está en ejecución. Asimismo, Primavera P6, en su versión EPPM, tiene la herramienta de los códigos de proyectos, con la cual nosotros podemos generar diferentes vistas. Estas vistas nos van a servir, por ejemplo, si yo quiero visualizar mis proyectos de diferente manera. Por ejemplo, yo aquí tengo creada una vista que es por el tipo de proyecto. Si me voy justamente a esa vista, voy a colapsar mi EPS de nuevo para ver cómo está agrupada en esta ocasión. Y el agrupador principal ahora en mi nueva vista, pues es justamente remodelación, apertura y adquisiciones, es decir, el tipo de proyecto. Si lo abro, ya van a aparecer los países y después los estados en donde yo tengo participación y posteriormente ya vienen los proyectos. Y ahora, ¿qué pasaría si yo solamente quiero estudiar, analizar y referirme tal vez a algunos proyectos? O sea, es en los que yo me estoy enfocando. Por ejemplo, eso se puede hacer con el uso de filtros. A manera de ejemplo, yo tengo aquí una tercera vista que es que me muestre únicamente los proyectos que son aperturas de cine y que se encuentran en México. Si yo le doy clic ahí, me va a mostrar justamente únicamente los proyectos que se están ejecutando en México y que son de tipo de apertura. Como pueden observar también en el diagrama de Gantt, solamente me muestra esos proyectos.
Y pues bueno, justamente esta herramienta, la de proyectos en su ventana EPS, nos sirve para crear el inventario y pasar por el primer step de nuestra metodología, ¿verdad? Que es crear el inventario. Una vez creado el inventario, lo que sigue es evaluar nuestros portafolios, de acuerdo a lo que repasábamos en la teoría. Pero en Primavera P6, antes de evaluar los portafolios, lo que tenemos que hacer es crearlos. Entonces, para crear un portafolio, lo único que debemos de hacer es irnos a la pestaña de portafolios y le damos clic en la flechita que apunta hacia abajo y le vamos a dar clic en Manage Portfolios. Cuando abrimos esa ventana, nos abre una ventana desplegable. Justamente en esta ventana podemos observar que nosotros podemos crear un portafolio de manera global, de manera para múltiples usuarios que se encuentren en mi base de datos o solo para mí. Por ejemplo, en esta ocasión yo tengo creados 3 portafolios de manera global. Tengo un portafolio que me muestra solamente los proyectos que son de tipo aperturas. Tengo el portafolio que me muestra todos los proyectos de la empresa, por si lo quiero analizar a manera empresa. Y tengo el portafolio que me muestra los cines que se van a abrir en Monterrey. Por ejemplo, vamos a darle clic aquí en Estrella Monterrey. Y del lado derecho me muestra 2 opciones. Justo estas 2 opciones son las 2 maneras en las que yo puedo crear un portafolio. Una es la manera manual, que es justamente del lado izquierdo se abren las opciones disponibles de los proyectos y aquí se encuentra mi EPS. Si yo voy abriendo los niveles, ya tengo los proyectos que van a integrar a mi portafolio o que lo pueden integrar. Y del lado derecho ya tengo las opciones seleccionadas. Lo único que tendría que hacer es pasar mi proyecto al lado derecho y de esta forma se integraría a mi portafolio. Y la otra manera es crearlo por medio de un filtro. Por ejemplo, el portafolio de Cinemas Estrella está creado por un filtro. Aquí nosotros le daríamos las instrucciones necesarias que nosotros queremos que cumpla este portafolio y pues Primavera nos crearía, tomaría los proyectos que cumplen con este criterio y pues crearía el portafolio de acuerdo a ello. Voy a cerrar esta ventana y pues bueno, una vez ya creado nuestro portafolio, ahora sí, lo que nosotros podemos hacer es evaluar el portafolio. Para ello, pues lo que debemos de hacer es seleccionar el portafolio que queremos evaluar. Para eso, de nuevo, le voy a dar clic en esta flecha que apunta hacia abajo y voy a seleccionar. En esta ocasión vamos a estudiar el portafolio de los cines que voy a abrir en Monterrey. Entonces le voy a dar clic ahí y justamente me manda la pestaña ya de portafolios y tengo 3 ventanas. La primera es Portfolio Analysis, la otra es Capacity Planning y la última es Performance Status. En este caso vamos a ir estudiando cada una de ellas. La primera, que es Portfolio Analysis, lo que tenemos justamente son gráficas que nos van a ayudar a interpretar el estado de todos los proyectos que integran mi portafolio. Nosotros tenemos diferentes tipos de gráfica en este análisis. Uno es la gráfica de burbujas, otro tenemos de tipo histograma, la gráfica de pie, scorecards también, e histogramas lado a lado. Por ejemplo, en este caso vamos a seleccionar una que ya tengo preparado. Vamos a analizar el costo del tipo de proyecto. Por ejemplo, si nosotros abrimos esa vista que ya generamos previamente, lo que tenemos es que me muestra de todos los proyectos que integran este portafolio, qué tipo de proyecto es en el que estoy gastando más. Por ejemplo, aquí podemos observar que en los proyectos de tipo apertura es en los que yo estoy gastando más, seguidos de adquisiciones y por último remodelaciones. Estas gráficas, como les mencionaba, son totalmente personalizables. Si yo le doy clic aquí en More, lo que va a pasar es que me va a abrir una nueva parte de la ventana en donde yo puedo customizar qué variable quiero que vaya en qué eje. Por ejemplo, aquí me aparece el eje X. Yo le puedo seleccionar las opciones y me despliega todas las opciones posibles que podría graficar. Y en el eje Y lo mismo. Y pues puedo personalizar también los colores de mi gráfica. Voy a regresar a la opción de básico y pues observamos de nuevo las 2 gráficas que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí puedo hacer otro tipo de análisis al mismo portafolio. Voy a seleccionar otra vista. En este caso voy a seleccionar un scorecard y justamente es el de Estrellas Monterrey. Este scorecard, ¿de qué se va a componer? Se va a componer justamente, me muestra una tabla de los proyectos que componen mi portafolio. Por ejemplo, mi portafolio tiene estos proyectitos. Tiene también la columna Start Finish, el costo planeado, el costo actual, lo que llevo gastado hasta el momento, lo que me falta y lo que voy a tener al completar el proyecto. E inclusive en este scorecard tenemos una
una columna referente a la varianza en costo, que nos muestra algunos semáforos de cómo vamos en cada uno de los proyectos que integran mi portafolio. Asimismo, puedo hacer análisis que vayan de la mano con estas dos gráficas. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Que si yo desactivo un proyecto que integra mi portafolio, en este caso voy a desactivar el proyecto de Cinema Azcapotzalco, la otra gráfica también va a interactuar con esa acción. Al momento de que yo desactivé este proyecto, se vio que se eliminó justamente la barra referente a los proyectos que eran remodelaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el proyecto que era remodelación, pues es justamente el de Cinema Azcapotzalco. Si yo lo vuelvo a abrir, se integra de nuevo a la gráfica. Esta herramienta justamente nos permite hacer eso, evaluar cómo voy con mis proyectos, analizarlos, tomar decisiones, podemos personalizar estas gráficas y ver lo que nos interese, ¿no? sobre nuestro portafolio. Vamos a ir ahora a la ventana de Capacity Planning. Esta ventana es muy interesante. Para lo que nos sirve es justamente para evaluar el uso de nuestros roles dentro del portafolio, el uso de las personas que estamos utilizando. En este caso se compone de tres partes. La primera de ellas es un scorecard, en donde nos muestra de nuevo los proyectos que integran mi portafolio. Del lado derecho lo que yo tengo ahora es mi diagrama de Gantt, que es una vista similar a lo que yo tenía en la EPS. Tengo, por ejemplo, en este portafolio, un proyecto que ya está finalizado, por eso lo observamos todo en azul. Dos proyectos que están en ejecución, que por eso tienen una parte en verde, y uno que no está iniciado. En este caso, vemos algo diferente a lo que observamos en la ventana de EPS, que es justamente estas barras color mostaza, naranjas, que nos van a servir para modelar qué pasaría si yo muevo en el tiempo mi proyecto. ¿Qué pasa si un proyecto lo muevo en el tiempo, lo pauso, por ejemplo, lo congelo y lo empiezo un momento después? Entonces, ese análisis justamente nos va a servir porque en la parte inferior, para explicar la última parte de esta ventana, tenemos las personas que vamos a requerir para ejecutar cada uno de mis proyectos. Y del lado derecho tenemos un perfil de uso de estas personas. En este caso, pues, por ejemplo, tenemos un límite. Tenemos un límite que, por ejemplo, nosotros vamos a observar que en junio se está rebasando. Entonces, lo que nosotros haríamos para analizar nuestro uso de personas a nivel portafolio, pues es generar justamente este modelado de qué pasaría si este proyecto lo inicio después. Ah, bueno, pues ya quitaría esa sobreasignación. ¿Y qué pasaría si este lo adelanto tal vez? ¿Esto qué nos va a permitir? Pues justamente priorizar nuestros proyectos. Ahora ya entramos a otro paso, ¿verdad? De la metodología. Nos va a servir para priorizar, para saber qué proyecto ejecuto primero, qué proyecto ejecuto después. Y no solo eso, tal vez por requerimientos debo ejecutar los dos. Entonces ya sé que necesito contratar más personal y pues es otra decisión que podría tomar, ¿no? A nivel empresa. Y por último tenemos la ventana de Performance Status. Vamos a ir a esa ventana. Entrando a esta ventana, justamente el Performance Status nos va a servir para llevar un seguimiento a nivel portafolio y a nivel proyecto del desempeño, de cómo voy respecto a programa, respecto al valor ganado y respecto a algunos índices. Vamos a empezar con la ventana del programa. En este caso tenemos algunas semaforizaciones, algunas leyendas, que tenemos critical, el warning, que vamos con una advertencia, si tenemos un desempeño aceptable, o si tenemos un desempeño excepcional. En la parte inferior, pues tenemos una tabla en donde nos muestra a nivel portafolio cómo vamos y a nivel proyecto también para analizar cada uno de los proyectos. Por ejemplo, también del lado derecho nos divide cómo vamos el día de hoy y cómo vamos a terminar si seguimos con este desempeño. Si observamos a nivel, por ejemplo, proyecto de Cinema Azcapotzalco, nos va a decir que ahorita vamos en programa, pero que en costo, pues vamos con una advertencia, ¿verdad? Que nos estamos sobrepasando. Y, por ejemplo, al completar, pues ya también nos dice cómo vamos a terminar si nosotros seguimos con este desempeño. Nos dice que vamos a terminar algunos días tarde o que vamos a terminar con un presupuesto más alto de lo normal. Y ahora si nos vamos a la ventana de Earn Value, nos va a mostrar los mismos parámetros, nos va a mostrar cómo vamos ahorita y cómo vamos a terminar si seguimos así, pero respecto ahora al valor ganado. Nos va a mostrar cómo vamos a terminar
Y esto también nos lo muestra a nivel portafolio. Por ejemplo, en este caso haría una sumarización de todos los proyectos que tengo y podría tener pues un completo análisis de cómo va el desempeño, no a nivel proyecto, sino a nivel portafolio. Y por último tengo la ventana de índice, de index. En este caso, pues observamos los índices más estudiados por cada uno de nosotros, que son el Schedule Performance Index, el SPI, y el Cost Performance Index, el CPI. Y otro índice que dice que al completar, cómo vamos, ¿no? También un índice que nos muestra el desempeño al completar. En este caso, de igual manera, vamos a poderlo observar a nivel proyecto. Por ejemplo, si observamos el proyecto de Cinemas Capozalco, pues tuvimos un desempeño del programa de 1, es decir, que fuimos bien. En este, por ejemplo, vamos de manera excepcional porque sabemos que el SPI, si es mayor a 1, pues quiere decir que vamos bien, ¿verdad? Contrario al CPI, si es menor a 1, pues quiere decir que vamos bien. Y en la última ventana, pues nos muestra el índice de cómo vamos a terminar si seguimos así. ¿Ok? Y pues obviamente con conjunto de todas estas tres ventanas que acabamos de observar, nosotros podemos llevar a cabo el análisis de nuestro portafolio, seleccionar los proyectos, priorizarlos, tomar decisiones, ver cómo vamos en la ejecución, ver cómo vamos en el costo, ver el uso de mis personas, si contamos con las necesarias, si necesitamos contratar, priorizar proyectos, ver si nosotros lo tenemos que congelar, lo ejecutamos después. Pero si eso no es suficiente, si estas tres ventanas no son suficientes, nosotros podemos personalizar qué es lo que queremos ver en nuestro análisis de otra manera. Para eso vamos a ir ahora a la ventana de dashboards. Los dashboards justamente nos van a desplegar varias ventanitas, varias tarjetas que nos digan o que nos arrojen algunos datos que sean de nuestro interés. Y otra de las cosas que mencionábamos era que estos datos que tenemos aquí, pues lo más importante es que se vayan actualizando pues de manera simultánea, como nosotros actualizamos los proyectos. ¿Para qué? Para que observemos esto a tiempo real y podamos tomar las decisiones de manera oportuna. Por ejemplo, si yo actualizo un proyecto, pues se van a actualizar todos los datos que yo tengo aquí. En este caso, para este dashboard, yo tengo algunos portales, algunas tarjetitas. Por ejemplo, tengo una gráfica de retrasos en las que me muestra la varianza en la fecha final, cómo vamos a terminar. Por ejemplo, en el Cinemas Capozalco y en Cinemas Acrópolis Monterrey, yo voy retrasado. En este voy con un buen desempeño, voy adelantado, y este no he iniciado, por eso se observa en 0. Tengo otra tarjeta que me muestra la salud de mis proyectos para visualizarlo. Aquí me dice que este proyecto no ha iniciado. Si lo inicio, pues esto se actualizaría de manera automática. Puedo también generar un portal que me lleve a una página web. Por ejemplo, este portal me lleva a la página de SISTEC y podemos observar que funciona de manera ideal. O sea, funciona como funcionaría si nosotros nos metemos a cualquier buscador. ¿Esto para qué nos ayuda? Pues por si nosotros queremos direccionarnos a una página donde tengamos algún documento, a nuestro correo y demás, y pues va a ser totalmente funcional. Si nosotros nos vamos y le damos clic, funciona de manera perfecta. Y al último, pues otra de las cosas que dijimos que nos iba a interesar mucho a la hora de estudiar nuestro portafolio era ver los riesgos y los problemas, los issues que tenemos en los proyectos que integran mi portafolio. Por ejemplo, en este portal de My Risks me va a generar una vista en la que yo puedo observar los riesgos que tengo en cada uno de mis proyectos. Puedo observar qué tipo de proyecto tengo, si es una oportunidad o si es una amenaza, y pues los tengo agrupados, ¿verdad? Aquí puedo darles un seguimiento adecuado. Y en cuestión de issues también, los problemas los puedo ver aquí de manera adecuada, en tiempo real, por si se da de alta un problema y me asignan a mí como responsable, pues yo poder ver que me asignaron y poder resolverlo de manera oportuna también. Y además, si yo soy el que observa que saltó un issue, que se generó un problema, pues añadirlo directamente sin necesidad de ir a la ventana de proyectos y a la ventana de issues y añadirlo directamente allá, sino tenerlo a la vista. Estos dashboards son totalmente personalizables. Ustedes pueden poner las tarjetas que quieran, pueden poner y graficar lo que ustedes quieran y también pueden crear los dashboards que más les acomoden. Por ejemplo, aquí yo tengo creado 3 dashboards. Voy a ir ahora al de Cinema Estrella. El de Cinema Estrella nos muestra los proyectos, todos los proyectos que tiene mi empresa.
Otra de las herramientas que también es muy interesante que tiene Primavera P6 EPPM es una solución que se llama Waterline. Esta Waterline nos va a decir, de acuerdo a un criterio que nosotros seleccionamos, cuáles van a ser los proyectos que sí deberíamos de ejecutar. Es decir, de nueva cuenta estamos priorizando. Aquí nosotros podemos generar diferentes variables, podemos definir nuestro Waterline de diferente manera. En este ejemplo, nosotros estamos o seleccionamos la variable del presupuesto. Es decir, si nos dan un presupuesto para ejecutar algunos proyectos, pues de acuerdo a ese presupuesto, cuáles son los proyectos que la herramienta me recomienda más para ejecutar. Y pues justamente los que están por arriba de esta línea verde o de esta sección verde que observamos aquí, son los proyectos que la herramienta me está recomendando para ejecutar con el presupuesto definido. Y listo, pues en sí, esas son todas las herramientas que nos brinda Primavera P6, EPPM, para que nosotros podamos llevar a cabo todo el proceso de gestionar los portafolios de proyecto y con ello, pues tomar las mejores decisiones en el mejor tiempo. Pues les damos las gracias por acudir a nuestro webinar. En esta slide que tienen en la pantalla les dejamos nuestras redes sociales, algún contacto, nuestra ubicación y también un correo donde nos pueden preguntar alguna otra cosa, si les quedó alguna otra duda, pues ahí estamos para servirles. Y pues muchas gracias de nuevo y pues fue un gusto estar aquí con ustedes. ¿Cómo sé que mi plan de trabajo está bien estructurado y cumple con las mejores prácticas? ¿Cuál es la mejor manera para identificar y mitigar riesgos en un proyecto? ¿Cómo le aviso automáticamente a mis colaboradores que tienen tareas nuevas si trabajamos en lugares diferentes? ¿Puedo activar alertas cuando hay posibilidad de retrasos en un proyecto y antes de que se presenten? ¿Qué herramientas de software son las indicadas para mi empresa?